Buenas noches, alumnos. Mi nombre es Luciano Alberto Justiniano Pinto, docente de la materia de carretera 2, SIC 325 del séptimo semestre. El día de hoy vamos a avanzar las funciones y los componentes de un pavimento. Para ello, dentro del mismo vamos a saber de las funciones y repitiendo otra vez los componentes: el pavimento con tratamiento superficial, el pavimento flexible, el pavimento rígido y el pavimento semirrígido. Y vamos a indicar los conceptos de estos pavimentos mencionados y empezaremos por el primero: funciones de un pavimento. Un pavimento de una estructura asentado sobre una fundación apropiada tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permita el tráfico seguro y confortable de vehículos a velocidades operacionales deseadas, y bajo cualquier condición climática. Hay una gran diversidad de tipos de pavimento dependiendo del tipo de vehículo que transitarán y del volumen de tráfico. Componentes de un pavimento. En la figura 1.1 se muestra esquemáticamente los componentes principales de un pavimento asfáltico. Se puede considerar que la estructura de un pavimento está formada por una superestructura encima de una fundación. Esta última debe ser el resultado de un estudio geotécnico adecuado. En los pavimentos camineros, la superestructura está constituida por la capa de revestimiento y la capa base. La fundación está formada por las capas de su base y suelo compactado. Podemos ver en las imágenes las cargas, cómo se manifiestan tanto el pavimento flexible como el pavimento rígido. Casi son puntuales el pavimento flexible y el rígido son menos puntuales, como se dice, menos extensas las cargas. Número 1, de acuerdo al esquema: capa de rodadura, que es la carpeta; capa base, el punto 2, material seleccionado; capa subbase es una capa drenante; punto 4, suelo compactado, puede ser terraplén, puede ser relleno; punto 5, subrasante, el terreno natural. El 6, el 7 y el 8 son obras de arte en un pavimento. En el punto 6 vemos su drenaje longitudinal. En el punto 7, revestimiento de hombrera. Y en el punto 8, su base de hombrera. Ahora, pavimento con tratamiento superficial. Pavimento flexible, convención de base granular, deck string de base asfáltica, pavimento full deck. Pavimento con tratamiento superficial pueden ser semirrígido también, pavimento rígido y pavimento semirrígido. Pavimento con tratamiento superficial. Los tratamientos superficiales dobles o triples pueden ser utilizados como capa de revestimiento en carreteras de tráfico leve a medio, que se construyen mediante la aplicación de capas de ligante bituminoso sobre las cuales se conforman capas de material espectro compactado, cuya granulometría debe ser rigurosamente controlada para satisfacer las exigencias de las especificaciones técnicas adoptadas en el proyecto. Es esencial. Las especificaciones técnicas es la que nos indica cómo realizar cada ítem. Si nosotros cumplimos, garantizamos la ejecución del mismo. Ahora, el deterioro del revestimiento se produce principalmente por la fisuración debido a la fatiga o al desgaste mismo. Los tratamientos superficiales simples, que deben ser utilizados apenas para acceso donde el tráfico de proyecto, del orden del 1% del tráfico de proyecto de la faja rodadora, es para la protección provisoria de las bases granulares hasta el revestimiento definitivo sea construido. Hablemos de pavimento flexible. Son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una capa base granular. La distribución de tensión y deformación generada en la estructura por las cargas de ruedas de tráfico se da de tal forma que las capas de revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación por medio de la absorción de tensiones cizallantes. Ustedes pueden ver ahí en la figura 1.1
donde nos especifican las cargas, cómo se manifiestan en el pavimento flexible y en el pavimento rígido. En este proceso ocurren tensiones de deformación, lo que se le indicaba anteriormente, y tracción en la fibra inferior del revestimiento asfáltico, que provocará su fisuración por fatiga por la repetición de las cargas del tráfico. Al mismo tiempo, la repetición de las tensiones y deformaciones verticales de comprensión que actúan en todas las capas del pavimento producirán la formación de hundimiento en la trilla de ruedas cuando el tráfico tiene que ser canalizado, cuando tiende a ser canalizado, y la ondulación longitudinal de la superficie cuando la heterogeneidad del pavimento fuera significativa. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta, cuando la norma nos dice a nosotros, bueno, 8 toneladas por cada eje, y sin embargo en un solo eje a veces le aplicamos, no 8, le aplicamos 12, 13 toneladas, donde ya excede el 50% de su capacidad. Y estos son los problemas de las trillas y hundimiento de la rueda en el pavimento flexible. Como ejemplo, pavimento rígido son aquellos en los que la losa de concreto de cemento Portland es el principal componente estructural. Ya lo vimos en la figura 1.1, cómo nos dan a conocer las cargas que son aplicadas a esta misma losa. Dice que alivia las tensiones en las capas subadyacentes por medio de una elevada resistencia a la fricción. Cuando se generan tensiones y deformaciones de tracción debajo de la losa, producen fisuración. Esa fisuración por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de la carga, la capa inmediatamente inferior a la losa, denominada su base, por esta razón puede ser constituida por materiales cuya capacidad de soporte sea inferior a la requerida de los materiales de la capa base, de los pavimentos flexibles. Pavimento semirrígido. En términos amplios, un pavimento semirrígido o compuesto es aquel en el que se combinan tipos de pavimentos diferentes, es decir, pavimento flexible y pavimento rígido. Aclaremos lo siguiente. Normalmente, la capa rígida está por debajo y la capa flexible por encima. Está más claro que el agua. Es usual que un pavimento compuesto comprenda una capa base de concreto o tratada con cemento Portland. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hemos ido muy rápido. ¿Tienen alguna observación, jóvenes? Voy más lento. ¿Dónde les explico de nuevo? ¿Qué les repasamos de nuevo? ¿Está claro? Son puntuales los conceptos y las explicaciones que se están dando al momento. Al no tener ni una observación, proseguimos e indicamos de nuevo lo siguiente. Los pavimentos flexibles y pavimentos rígidos, normalmente la capa rígida está por debajo y la capa flexible por encima. Es usual que un pavimento compuesto comprenda una capa de base de concreto o tratada con cemento Portland junto a una superficie de rodadura de concreto asfáltico. La estabilidad de suelos por medio del ligante hidráulico cemento Portland permite que se obtengan materiales con capacidad de soporte suficiente para construir capa para capa base de pavimento, sujeto a carga pesada como ser camiones o aeronaves. Mayormente los pavimentos semirrígidos no servirían para los aeropuertos, como nos indica, si es un pavimento antiguo, sobre ella puede ser un pavimento flexible. O aquellas calles, por ejemplo, que tienen más de 20, 30 años, se puede aplicar en un pavimento rígido ya muy deteriorado, o podríamos decir que ya esté en mínimas condiciones, carpeta encima de ella. Ahora, con todo lo que hemos explicado, estos conceptos, vamos a hacer un cuestionario, el cual ustedes van a realizar y presentar en la próxima clase. De nuevo vuelvo a preguntar alguna pregunta, alguna duda, para que yo lo saque de esa duda y ustedes, por el cuestionario que se les va a enviar, bueno, tengan más claro todo y cada uno de los puntos donde ustedes duden. Gracias. Al no haber más preguntas, les agradezco su atención.